Bueno, nos encontramos en la 16ª versión del Congreso Internacional de Gestión Humana aquí en la ciudad de Santa Cruz, con una de las últimas speakers que nos visita desde Argentina, Azucena Gorbarán, quien, facilitó el tema liderando la complejidad, sobre todo en estos tiempos. ¿Cómo estás, Azucena? Bien, muchas gracias, muy honrada de estar con ustedes. Muchas gracias. Por favor, ¿nos puedes hacer una breve síntesis de todo lo que tú has presentado allá en el escenario? Bueno, para una idea muy sintética es, primero, invitarnos a asumir de que la complejidad y la incertidumbre no es un evento, sino que es como un elemento o un principio que está presente en la vida y en el mundo que vivimos. Y eso ocurre porque hay muchos elementos en interacción, muchas cosas que no controlamos, y que desde esa misma tesitura, si nosotros concebimos a la organización como un sistema complejo, tenemos que cuidar mucho que esas relaciones, esas interacciones, esos procesos de creación de valor que la organización tiene que mantener hacia adentro y con el entorno y con los diferentes actores con los que interactúa, se fortalezcan para poder encontrar juntos soluciones que no están previamente, sino que surgen de la colaboración y de la coevolución entre las partes del sistema. La teoría de los sistemas lo que hace es enseñarnos un montón acerca de cómo gestionar la organización como un sistema humano complejo. ¿Qué es lo más complejo, precisamente lo que tú decías en tu exposición, para la gente de recursos humanos y para los líderes que tienen que lidiar con esto? Quizás la transición más difícil que vemos está en dos planos. Una es de pasar de pensar de manera más lineal, más fragmentada, más en partes, a entender la lógica de la organización como un sistema en interacción. Eso hace que la capacidad de pensar tiene que hacer un cambio cualitativo y tiene que empezar a desarrollar una mirada y un entendimiento de cómo recursos humanos debe ser el articulador de soluciones sistémicas y no simplemente de soluciones parciales que atienden a solo un aspecto de lo que la organización necesita. Y la otra cosa que para mí es una transición profunda es pasar de la dependencia a la autonomía. Hemos pasado mucho tiempo educando a la gente en la dependencia. De hecho, la relación se llama de dependencia, obedeciendo lo que sus jefes le mandan a hacer, y hoy necesitamos de que todo el mundo pueda asumir la responsabilidad, la accountability, y poner toda su capacidad de pensar y de innovar y de crear al servicio de crear algo nuevo, sobre todo en contexto de crisis como los que ustedes van a atravesar o están atravesando. Entonces son dos cambios muy profundos de los que el liderazgo se tiene que ocupar. Desarrollar personas, madurez evolutiva, cognitiva, emocional, no solamente desarrollar una habilidad, sino formar esa capacidad de pensamiento que la tecnología no nos la puede prestar. Lo que tú decías, esta autonomía, ¿qué tan libre tiene que ser entre los colaboradores de la empresa? No es que la autonomía no implica que uno deja todo libre para que la gente haga lo que quiera. Para que alguien pueda transformar su capacidad autónoma en creación de valor, hay mucho trabajo que hacer. La comprensión del contexto es una, el entendimiento de cómo la compañía crea valor es otra, el entendimiento de cómo yo contribuyo desde mi trabajo a crear ese valor, y luego la libertad para encontrar la manera de hacerlo de la mejor forma. No prescribir lo que cada uno tiene que hacer, sino aprovechar esa capacidad creativa, esa discrecionalidad que todos tienen, sobre todo si trabajan colaborativamente, para encontrar soluciones que están al nivel de ellos, están al nivel de la gente encontrar, pero que muchas veces no tienen los espacios para poder pensar. Para poderlo, o sea, no se sienten con la libertad, en realidad. Se pueden sentir, porque yo veo que le dicen, pero si nosotros le damos la libertad, pero la gente no la agarra. Ya. No es solamente que sientan que está la libertad, es que hagan ese proceso madurativo de desarrollar un criterio propio y un pensamiento propio y hacerlo jugar al momento de hacer su tarea. Es una cosa de doble vida, dar la libertad y que el otro la tome. Interesante. Y bueno, de eso se trata todos los entornos colaborativos, porque hoy las organizaciones quieren ser horizontales. Exacto. Y están muy preocupadas por generar esta colaboración, pero si no hay una evolución en la madurez de los equipos y de las personas, esas soluciones se empobrecen finalmente. Cuando a ti te piden que hables de complejidad,
te dicen que des 3 tips en cuanto a superar la complejidad en las corporaciones. ¿Cuáles serían estos tips que sí o sí tienen que aplicar? Bueno, primero que la complejidad no hay que anularla porque es bienvenida. Primero porque existe. Claro. Y segundo porque los sistemas complejos son sistemas en desequilibrio. Y ese desequilibrio que se genera por las relaciones, los feedbacks, etcétera, son los que nos dan la oportunidad para crear lo que no existe. Entonces, lo que hay que aprender es a navegar en ese mundo complejo, no dejarse abrumar, sino desarrollar una capacidad para comprender y para tomar ventajas de lo que se genera. Ya, las oportunidades es una. ¿Y si podemos dar 2 más? Bueno, esa es una. La otra es, para mí, una cosa que es muy importante, que nos libera de la necesidad de controlar. Venimos de muchos años de ejercer control y los managers creen que tienen que tener todas las respuestas y que tienen que tener el control sobre todo lo que sucede. Y eso es muy tensionante cuando los entornos son muy cambiantes y cuando hay mucha crisis, porque no están en control de lo que sucede y en vez de asumir su vulnerabilidad y cambiar su posicionamiento y empezar desde desconocimiento común, empezar a conocer juntos y a crear juntos, se retraen porque no tienen las respuestas, no tienen la claridad de decir qué hacer, no tienen la claridad de decir para dónde. Entonces, bueno, ese es un tema que es liberador, cuando uno entiende que no la tiene que tener y que la sabiduría no está por el conocimiento experto, sino está por esa condición de liderazgo, de crear la condición para que la gente encuentre las respuestas juntas, es muy liberador. Claro, me imagino. ¿Y una tercera opción? Y una tercera que tenga que ver con la complejidad, para mí es cuando uno descubre el potencial que hay en el sistema, que todo sistema vivo tiene, y aprende a canalizar ese potencial creando esas avenidas evolutivas para que el sistema evolucione. Ya. Entonces, cuando uno ve la organización, hay organizaciones que tienen un terrible potencial, por ejemplo, en la calidad de sus vínculos, y que están perdidos ahí en la crisis. Se tienen que apoyar en esas cosas que tienen como valor y empezar a construir desde ahí las capas diferentes que los van a llevar a otro lugar. Ya, perfecto. Muchas gracias, Azucena, por todo lo que has compartido. Ahora se ha hecho una síntesis bastante valiosa, bueno, además gracias. De todo el valor que nos has dejado en este escenario. Para cerrar la nota, por favor, si nos puedes regalar un mensaje para toda la gente que va a ver esta entrevista y sobre todo para los especialistas de talento humano. No, mi mensaje es de esperanzador, yo creo en que recursos humanos juega un rol de articulador y que tiene que ser un facilitador sistémico para que ayude a la organización a evolucionar. Ese es el valor que pocos en la organización pueden dar porque tienen un rol para hacerlo y tienen que pararse fuertemente en ese rol, desarrollar su capacidad y realmente, esto ya está ocurriendo en algunas organizaciones, ser los potenciadores del sistema. Articuladores, como son articuladores y el potenciador del sistema. Entonces yo confío en la fuerza de la vida se impone siempre. No importa cuántas crisis tengan, he vivido muchas en mi vida y acá estoy. Y cuando más crisis hay, más arriba tenemos que levantar la cabeza y sobre todo tenemos que mantener vivos nuestros sueños, no perder nunca el pensamiento de posibilidad. No dejarse abrumar por la dificultad y tampoco hacerlo en solitario, porque para eso somos seres humanos. Sí, claro. Lo que nos diferencia de las máquinas también aprenden en interacción, claro. Pero digo, nosotros tenemos la fuerza, esa energía vital que se genera cuando los seres humanos nos proponemos hacer algo juntos. Claro, muchas gracias, Azucena. Bienvenida a Bolivia. Bueno, muchas gracias a ustedes, un honor estar en este país tan bello.